días, estamos comenzando La Voz de los que Sobran en este día martes. Heladito, ¿ah? Bastante frío, diría yo. No sé qué piensan ahí. ¿Cómo están, Hassan, Daniel? Oye, sí, yo siempre amanezco con pantalones cortos, porque como no se ven por la cámara no hay drama ahora también, pero, Genial. pero claro, hay un poquito de frío. Bueno, no sé si es porque es que no entiendo mucho, porque debería ser calor. Dicen que, sí, No. dicen que el febrero más helado en 50 años, una cosa así. Ah, ¿Cómo estás, Hassan? Yo soy opositor acérrimo a pantalones cortos, una falta de dignidad. Creo que la civilización puede se ser que- basa en los puede ser que en calcetines. tu caso. Puede ser que en tu caso sea una falta de dignidad. Por supuesto. Depende del... Yo creo que... Ay. Depende de las Aunque yo piernas, estoy dices tú. disfrutando de este frío, definitivamente. Me hace pensar en mi infancia. Es tan bonito Eso te iba a afuera. decir. Todos los días nublados me emocionan. Es como medio apocalíptico, podría pasar cualquier cosa, lleno de cambio. Yo viví en el Caribe, era súper deprimente. Todos los días lo mismo, sol, sol, sol. Desespera. Ese cambio dramático me gusta. Yo feliz viviría No, en el Caribe. Definitivamente necesito sol yo. Tú sabes que yo Ay, no. qué chistoso. No, yo no. Yo ¿Tú no? ¿Eres no, inviernista? No veranista. No, tampoco. No. Soy veranista. tanto. No, soy veranista de la zona sur. Bueno, eso es lo que tenemos. Esto es un verano del sur. Esto es muy como un verano británico, de hecho. Nublado, no hace frío, pero tampoco hace calor. Es un buen punto medio. A mí me gusta también, eso pasa también en el sur de Chile, no sé, pues desde Ñuble para el sur. Y en la costa también, po. A mí me gusta el verano, pero me amanece gusta el nublado. verano. Me gusta el verano sin ese calor, así, pero ya, no, pero me gusta el verano, pero sin, o sea, que llueva y de repente pare y salga el sol y pueda ir al lago y después no. Eso Conce es bastante rico. así, como siempre o está lloviendo o es tan húmedo que tiene la sensación que va a llover. Y humedad con frío me encanta. Y por eso, ¿se han fijado que es como vivir en HD? Se ven los colores bien. Y cuando hay mucho sol, como se van más como grises todos los colores. Acá se ve todo nítido. Eso es interesante, ¿ah? Oye, vamos a hablar de algunos ministros de Sebastián Piñera, específicamente porque el nuevo presidente del Colegio de Profesores criticó a Belolio. Dijo, hay que comprarle un Ubicatex. Me encanta ese como chilenismo. Se le Ubicatex. cayó un poco el Tómate un carnet, Ubicatex. porque el Ubicatex es como de los 90. Sí, en medio noventero, ¿verdad? Carlos Díaz consideró lamentable que el vocero de gobierno le cuestionara una supuesta intención de pegarle al Ejecutivo al rechazar el retorno a las aulas el 1 de marzo. Mi única preocupación es cuidar la vida y la salud de nuestros estudiantes, replicó el líder del magisterio en varios medios de comunicación. El portavoz de La Moneda instó a la organización a que ayude a volver a clases, a la vez que fustigó que si se siguen poniendo obstáculos simplemente criticando al gobierno, como tratar de posicionarse pegándole al gobierno, no se entiende. O sea, lo que está tratando de decir Belolio, ¿no es cierto?, es que el nuevo presidente del Colegio de Profesores lo que está tratando de hacer es posicionarse políticamente al criticar al gobierno y no defender a las y los estudiantes. Ayer estuvimos conversando sobre educación, es complejo, hay distintas posturas al respecto, ¿no es cierto?, de si están las condiciones para volver a clases sí o no. Daniel, tú que tienes una mujer que es parte del magisterio, Sí. ¿ya se vacunó? No, porque empezaron ayer las vacunas. Buena pregunta. Ayer se empezaron las vacunas de las profe y profe, pero Claro. empezaron con los mayores de 60. Entonces tiene que esperar un par de días para ir. Yo creo que, no sé, pues, a partir del miércoles o jueves podría ir. Yo, por ejemplo, a partir del 22, porque soy persona de riesgo, ¿cierto? Tengo una enfermedad crónica y los que tenemos una ¿Qué voy enfermedad a hacer crónica al final? yo a partir del 22, porque soy enfermo crónico.
Y mi señora, a partir de, bueno, ya ayer, algunos profes ya pero dijeron primero lo de 60 y así van bajando en edad. Y como mi señora tiene 28, le queda... No. Oye, yo voy al pero- final porque tuve COVID, no sé si cacharon. A los que tuvimos COVID nos van a poner solo una dosis y al final de Es todo. que tú tienes, pero es que además tú tienes ya, o sea, si alguien se te acercara con COVID, tú estarías más defendida que nadie en este momento, porque tú tienes ya defensa. No se sabe. ¿No se Es como- sabe? Eso a mí es lo que me... No se sabe para nada, no es una... De hecho, como que por eso mismo te tienen Se que puede poner la caer dos vacuna. veces. Se puede, hay gente que se ha Además de enfermado dos. una persona que no se ha enfermado, pero no se sabe cuán fuerte es la protección natural. Pero sí es menor que la protección por vacuna. Eso es lo que más o menos se sabe hasta ahora, tengo entendido. Claro. Pero bueno, ya como tuve COVID, no me van a poner la vacuna hasta quién sabe cuándo. Bueno, pero ahí está, empezaron a ponerle la vacuna a trabajadores de la educación y profesores y profesoras, pero de todas maneras sigue la polémica sobre si se va a volver a clases o no. Yo creo que Lo que ahí pasa el es que- gobierno, no Sí, sé, no, como que no ha escuchado, ¿no? hay dos cuestiones que son importantes. Uno, lo que decía ayer el experto que estuvo con nosotros, que yo creo que tiene toda la razón. Qué Es un bueno tema de era él, ¿ah? Sí, es muy bueno. Es un tema de confianza. Aquí las personas podrían volver dependiendo de la confianza en que tienen en sus propias autoridades. Y como en Chile no hay confianza en este ministro que, como dice Mauricio, el tosudo, ¿no? ¿Cómo lo llama? El mono el, porfiado. El mono porfiado. Entonces uno dice, bueno, la gente no confía en este mono porfiado porque lo único que he querido es volver a clase desde abril del año pasado. Entonces la gente no confía y dice, yo no mando a mi hijo. Pero por otro lado, si se dan las condiciones, si en el colegio está todo bien preparado, si es que realmente se hacen las cosas bien, se podría volver, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la desconfianza parte de la ineficiencia del propio gobierno. Además, uno piensa, a ver, un niñito de, no sé, de primero básico, va a estar, ¿cuántas horas lo va a mandar? Pues no lo puede mandar las horas normales, tiene que mandarlo menos horas, algunos días. ¿Va a aguantar todo el rato con la mascarilla? ¿Se va a acercar a sus compañeros o no? ¿Va a llegar con una mascarilla distinta a la casa? ¿Y tu mascarilla? Ah, no, esta me la dio la no sé cuánto porque la mía... O sea, eso va a pasar. Entonces, claro, ahí hay que evaluar. Hay países que nunca cerraron los colegios, hay otros que sí los cerraron, hay otros que no han vuelto. No hay una sola política, por lo tanto... criticar la posición del actual presidente del Colegio Médico también es malo, no tiene por qué criticarlo, tiene que entenderlo, sentarse a conversar, poner las cartas sobre la mesa, ver que ambos quieren construir, ¿cierto? Ambos están preocupados por los alumnos, eso es lo que tiene que pensar el gobierno, y ahí es donde el gobierno siempre se cae, porque empieza con la desconfianza. Tiene que confiar que hay un presidente del Colegio de Profesores elegido por los profesores que también quiere contribuir y no es que quiera flojear ni nada. Entonces, cuando un ministro te pega esa descalificada, bueno, el propio ministro se cae en un hoyo, ¿cierto? Porque la gente no confía en el gobierno y confía mucho más en el presidente del Colegio de Profesores. Claro, eso es. Y además que como que no han escuchado, ¿no? O sea, la gente... No, pues no han escuchado. No ha habido una mesa de trabajo para conversar. ¿Te acuerdas de la sobre mesa de trabajo que hizo el ministro? Con pura gente afín a él, búscala, son pura gente, los de los apoderados que no sé qué, pura gente afín a él hizo la mesa de trabajo, entonces es hasta burlesco, es risible, es ridículo. Esa fue la mesa de trabajo que hizo el ministro actual. Tú la ves en algunas fotos y empiezas a ubicarlo. Yo me acuerdo que alguien subió las fotos estas que ponía él conversando con gente y empezaron, son todos gente afín políticamente y no de una forma, digamos, social o más bien de tipo... cultural o de tipo académica, no, son todos políticamente afines al ministro en su mesa de trabajo. ¿Quién va a confiar en ellos? Sí. Exacto. Hassan, ¿qué piensas tú? A ver, yo creo que primero, en términos de lo que está pasando con la supuesta vuelta a clases en marzo, ¿no? Lo que conversamos la última vez con la doctora Mercedes López es que hay dos carreras ocurriendo, ¿cierto? La carrera de la vacunación, que hay que vacunar la mayor cantidad de gente posible antes de que empiece en marzo, porque en marzo van a volver todas las personas que están de vacaciones así en el norte y en el sur, y entonces van a traer los contagios de vuelta a la región metropolitana, ¿cierto? Que es más de un tercio de la población de Chile. Entonces tenemos este problema porque actualmente hay una crisis de COVID,
tanto en el sur como en el norte. Y la razón por la cual estamos diciendo que la situación mejora es porque la región metropolitana todavía no tiene ese problema y en marzo seguramente va a empezar a aumentar los casos. Eso lo reconocen todos los expertos. Va a aumentar porque va a empezar a viajar de vuelta las personas que en este momento están de vacaciones en zonas de alto COVID y van a llegar acá donde todavía no está tan fuerte la crisis y entonces vamos a tener un problema. Y entonces añadir a eso el riesgo de los contagios en los colegios, porque la gente dice, no, es que los niños no sufren de COVID. Son personas que pueden pasar la enfermedad a sus padres y a sus abuelos. Entonces, es añadir un elemento de riesgo muy grande justamente en el momento cuando van a estar aumentando los casos. Es una estrategia muy riesgosa frente a esa doble carrera, porque se está poniendo más estrés, más confianza en la estrategia de vacuna masiva. Y sin duda, eventualmente la vacunación masiva va a generar resultados que va a permitir volver a clases, pero hacerlo justamente en marzo es muy peligroso como estrategia. Y entonces, hacer eso de riesgo, ¿ya? Que ya es la apuesta así de casino, la apuesta así más arriesgada. Y cuando otras personas dicen, ojo, eso es peligroso, responder, ustedes solamente quieren criticar a nosotros, yo encuentro de verdad un desfachatez. Es una vergüenza ver la falta de capacidad de diálogo. Y dicen, no, lo que quieren hacer es solamente pegarle al gobierno. Ojo, que los sindicatos de profesores en Estados Unidos están en exactamente la misma posición, que no quieren volver a clase antes de tener la garantía de que la enfermedad está bajo control. Y están diciendo eso a un gobierno demócrata, o sea, un gobierno de su propio lado. Entonces, si en todo el mundo los sindicatos de profesores critican con esa posición a gobiernos de todas las posiciones políticas, porque ellos son los que están, digamos, en primera línea. Entonces, alegar que eso es solamente una persecución especial contra Piñera y sus amigos es parte de la falta de visión y la falta de política de este gobierno. No, de verdad, bueno, vamos a ver lo que pasa en marzo. Es que yo comparto plenamente eso, porque al final es no ser capaz de ver que es una cuestión que tienen que trabajar juntos. No es solamente una crítica al gobierno, es una cuestión que se tiene que trabajar juntos. Las comunidades educativas, lo decía ayer nuestro invitado, ¿no? Cristian, se llama... Beley. Cristian Beley. Lo decía. Lo importante en este tipo de cosas son las comunidades educativas. Tiene que conversar con el profe, conversar con el papá, conversar con los centros de alumnos para llegar en conjunto. Ahí se agarra la confianza de una comunidad educativa, no imponiendo las cosas desde arriba. O sea, el ministro en abril del año pasado, estamos en febrero de este año, trató de que volviéramos a clase y lo trató de hacer todo el año y nunca le resultó. ¿Por qué no es capaz de pensar un poquito y decir, ya? Ok, conversémoslo con los otros miembros del sistema educatigo, ya. Los papás tienen algo que decir, los profes tienen algo que decir, los manipuladores de alimentos tienen algo que decir. Todos el grupo, los centros de alumnos más grandes también tienen algo que decir. Ya, conversémoslo con ellos para que haya confianza, para que lleguemos a una decisión de todos, pero no. Trata de imponer una posición, como ha sido todo su gobierno, fracasado gobierno. Y eso es increíble, ¿eh? Es como si tuvieran el apoyo de la gente. Esa cuestión a mí me da como un poquito de nervio. Como que sienten que de verdad tienen un apoyo y no sé de quién piensan que tienen un apoyo. No sé si creen en sus encuestas falsas. Bueno, están en sus 3 comunas y solamente conversa con esa gente. Y en esas 3 comunas hay un apoyo así fuerte al gobierno. Esto es una de las consecuencias negativas de la desigualdad y de la segregación. Es que al final las élites solamente conversan con las mismas élites y tienen una visión entonces súper sesgada que cómo es la realidad país, ¿no? Igual aplaudo la transparencia de Jaime Mañalich cuando dijo no sabía que había hacinamiento en Santiago. Yo le creo, porque es parte del problema como sociológico, digamos, de la realidad de la élite chilena. O sea, son muy ignorantes de la realidad. Y ojo, que puede ser que entonces finalmente la gente no llegue y no mande a sus hijos. Hay mucha gente que no va a mandar a sus hijos, punto. Estoy leyendo acá algunas personas que escriben, ¿no? Por ejemplo, mira, este ministro es incompetente, dice Marcos, como este gobierno. Es importante tener presente que además descalificó a los profesores y tomó decisiones irresponsables como adelantar
las vacaciones de invierno, que es lo que decía un poco el invitado ayer y lo decía ahora Daniel, lo recordaba, digamos, que claro, esa falta de confianza es lo que finalmente hace que las cosas también dejen de tener efecto, ¿no? Dice, aunque por ejemplo, Fabiana Giselle dice, aunque sean más de 1 millón de personas vacunadas, solo es el 0,02 que está con la segunda dosis y el tiempo mínimo para hablar de inmunidad. Se supone que aún necesitamos mantener distanciamiento social. No hubo con los niños en casa. ¿Cómo esperan que haya distanciamiento con todos los escolares y universitarios en el sistema de transporte público? Ese es uno de los temas, y por eso lo leí, que también son más preocupantes, porque cuando los niños, niñas y adolescentes entren a clases, más gente va a moverse a través del transporte público, lo cual es muy preocupante, porque por ahora, claro, uno se mete al metro y tienes capacidad de hacer un distanciamiento, ¿no? Incluso te puedes sentar, hay asientos de partida y hay uno por medio, o sea, de verdad que esto es preocupante por ese lado, ¿no? No tenemos, tienen que pensar no solo en las salas de clases, no solo en la infraestructura de los colegios, sino también en cómo se transportan niños, niñas y adolescentes para llegar a su centro de estudio. Hay mucha gente que tiene que, no sé, traspasar todo Santiago para poder llegar a sus lugares de estudio o de trabajo. Entonces, parece que no parece, no tienen idea de la realidad en la que vive la gente, como dice Hassan, de todas maneras. Oye, a propósito de este ministro, el ministro Figueroa, que es un porfiado, un mono porfiado, como le llamamos nosotros, hay otros ministros que también parece que están en la palestra, están ¿no es cierto?, en la mira justamente, por otro tipo de cosas, como sucede con Andrés Alamán, que este fin de semana habló con algunos medios de comunicación. Alamán, tras su peor momento, reconoce que dio confuso mensaje por vacunación de extranjeros y se pone el traje de duro para advertir que, comillas, se acabó el chip libre en materia migratoria. Sí, yo le diría que se pusiera el traje blanco que le puso a los venezolanos que mandó en avión de vuelta a su país, más que el traje de duro. Él realizó uno de los actos más indignos, en mi opinión, uno de los actos más denigrantes que ha tenido la historia de Chile en el último tiempo. Y eso fue de vestir de blanco con un overol como si fueran personas que estaban en Auschwitz ahí en Alemania, como si fueran unos delincuentes, como si fueran no sé qué, y los subió a un avión escoltados por gente con armas que eran de la PDI para volverlos a su país. ¿Y qué pecado habían hecho esas personas? Entrar al país por vías no destinadas, digamos, y ese fue el pecado. No eran delincuentes ni nada, los vistió de blanco como si fueran lo peor y los vestió. Y tú dices, bueno, pero eso es grave. Sí, es grave. ¿Por qué? Porque el propio presidente Piñera los invitó a venir a Chile. Acuérdense cuando fue ahí a la frontera venezolana en Cúcuta, ¿no? Los invitó Piñera a Chile diciéndole, vamos a seguir recibiendo venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad. Bueno, eso fue lo que hizo el presidente Piñera. Y cuando los venezolanos empezaron a venir, de partida les quitó la propia visa de responsabilidad democrática que él mismo había inventado, se las quitó, y después, ¿a cuántos refugiados? Menos de 10 ha recibido en Chile en calidad de refugiados venezolanos Chile. Entonces, por un lado lo invitas, le dices que tienes un deber moral de solidaridad, y la gente cuando llega a la frontera le dice, no puedes entrar, no te doy visa ni de refugiado, ni la famosa visa de responsabilidad democrática, ni ninguna, y te dejo en la frontera. Y entonces yo ya recorrí cuántos miles de kilómetros de Venezuela para acá, entro obviamente, además tengo que pagarle esos llamados coyotes, entro a Chile, porque me lo había prometido un presidente, y acá me toman, me denigran, me ponen un overol blanco y me mandan de vuelta. Claro, no fueron menos de 100 personas, y han entrado miles, sí, pero ya eso representa para mí por lo menos una de las situaciones más denigrantes que se ha hecho en un país respecto de connacionales de otros. Me parece a mí que, además porque no son delincuentes ni mucho menos. Entonces, la verdad es que siento que
Alamán está a la altura de lo peor, pero de lo peor que ha tenido en Chile con un ministro, siendo responsable de esta función. Lo sacaron del Senado para que hiciera una labor, supongo, de relaciones internacionales, y hoy día a aquellos que les prometió por una cuestión política ayuda, porque les prometió compromiso, etcétera, etcétera, ahora los denigra. He leído por ahí unos Twitter de unos diputados opositores a Maduro, diciéndole al gobierno chileno, por favor, no expulse más venezolanos de Chile. Entonces, eso es lo que ha logrado Andrea Alamán y su política, no sé, de vejamen, de no aceptación de los venezolanos, etc. Así responde este gobierno frente al populismo, porque es una visión populista y para darle el gusto a los patrioteros nacionalistas, estos de Kast y esta gente. Es incomprensible esta cuestión. Hace mucho rato que en Colchane, entre Colchane e Iquique, debería haber un campo de refugiados a esta altura, haberles dado un lugar, protección, agua, baños, y tenerlos ahí, porque eso es lo que hoy día cabe. Hay un problema de derechos humanos grave. Claro. Hay un problema de derechos ahí humanos debajo grave. De un techo. Hay un techo nomás que es como para estacionamiento. O sea, hay gente que duerme en la calle, hay gente, claro, que se ha tomado casa. Por eso te digo, pero es como para poner pues que los camioneros puedan, no sé, poner sus autos y sus camiones ahí, ¿no es cierto? Como que para eso no estaba para otra cosa. Es una estacionamiento. No hay baños, la gente tiene que hacer sus necesidades ahí mismo. O sea, en vez de comprar 85 millones en armamento, deberíamos acoger a otros latinoamericanos y tener por lo menos un campamento, no sé, un lugar para este tipo de gente que es un problema de derechos humanos, es un problema de derechos humanos grave. Absolutamente. Es denigrante, es realmente... y las soluciones, no puede ser que los medios de comunicación, y yo aquí voy a ser súper, porque hoy día en la mañana lo estaba leyendo de nuevo, le den esa posibilidad a José Antonio Kast de decir lo que quiera y de dar soluciones como hacer una zanja, que ya está más que comprobado que no son soluciones, digamos, a una crisis que es una crisis humanitaria y mundial. O sea, realmente es como nuevamente desconocer, estar lejos. Nadie dice que no sea un tema que hay que tratar y del que hay que conversar. Eso sí, me parece que lo es, digamos. O sea, nadie puede negarse a que es un tema del que hay que conversar. Por supuesto que sí, pero realmente no podemos estar soportando que haya discursos de odio de ese nivel. Hassan. Es que la derecha tiene ese afán para la crueldad. Al final el problema migratorio es real, pero pongámoslo en proporciones al problema. A nivel global hay un tremendo problema producto en gran parte de cambio climático, donde las zonas del sur del mundo están poniendo cada vez más hostiles, entonces está aumentando los intentos de inmigración sur al norte. Eso es el problema que tiene Estados Unidos en su frontera con México, con todo el discurso absurdo del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de construir un muro, ¿cierto? Todo lo que está pasando en el mar Mediterráneo, ¿cierto? De personas, literalmente niños, muriéndose ahogados en el mar Mediterráneo, desesperadamente tratando de escapar de África, ¿cierto? En los dos casos, en el norte de África y en Centroamérica, países que además están en pésimo estado producto de constantes intervenciones de Estados Unidos, de Europa, que ahora no quieren recibir los migrantes que son consecuencia de las políticas exteriores de esos países. Entonces hay una tragedia humana enorme a nivel global, de grandes olas de personas tratando de entrar, y Chile en comparación con eso tiene poco, pero igual la derecha local se esmera con mantener los mismos niveles de crueldad. Yo me acuerdo, siendo estudiante secundario, y yo vivía cerca del aeropuerto en Londres, y se cayeron de un avión 2 personas que eran como refugiados ilegales, que habían escondido en la parte del avión donde estaban con las ruedas, ¿cierto? Entonces cuando sale la rueda, cuando el avión está a punto de aterrizarse, ya caen las personas. Y se cayeron sobre los suburbios donde vivíamos nosotros, y ahí había un niño y un hombre. Tenían incluso
una carta escrita a los líderes europeos y estadounidenses pidiendo precisamente la posibilidad de emigrar por la trágica situación que estaban enfrentando. Y en esa situación donde hay tanta necesidad humana, el afán por la crueldad, eso que son cientos de personas que dijo Daniel, al final no son muchas personas, pero ese puesta en escena, esa necesidad de mostrar que son duros, que mostrar que no tienen humanidad, es como casi enorgullecerse de la falta de empatía. Y eso es lo que más hace mandan militares en vez de mandar médicos. Es una estupidez. Mandan militares en vez de mandar médicos. Mandan militares en vez de mandar, no sé, asistentes sociales, psicólogos, gente que acoja, gente que se preocupe de cómo están de salud, de cómo están de su mental. En vez de mandar ropa para que se abriguen en la noche, mandan militares, mandan esos ojos para ver en la noche, no sé qué. ¿Qué sacan con eso? Si entran, van a entrar igual. O sea, esa es la verdad es que es una forma de pensar, como dice Hazard. Para mí, por lo menos, y no me importa que me critiquen otros, creo que allá habría que mandar gente que se preocupe de la parte humanitaria, no militaria a repeler y no empezar y llegar al ministro para decir, no, que aquí vamos a poner un parelé, el otro pidiendo hacer zanjas con su locura permanente. Entonces, estamos hablando de un gobierno que hasta en eso, que prometió, porque esto es, los que están entrando son venezolanos, los venezolanos, el presidente de Chile fue hasta su casa a decirles, los vamos a recibir. Y cuando se vienen, los rechaza, los denosta, los agrede, no sé, los denigra. Entonces, eso es lo peor de lo peor de lo peor. No podemos dejar pasar este aspecto también. O sea, un aspecto de un gobierno que ni siquiera en lo externo es capaz de dar la nota. Oye, este viernes nosotros vamos a estrenar un breve, no un documental, pero una nota, un documental cortito, podríamos decirlo también, así podríamos llamarlo, sobre Colchane. Lo que no muestra la televisión sobre la crisis humanitaria. El periodista Edgar Wong estuvo 4 días viviendo en Colchane con los inmigrantes en carpas y casas abandonadas junto con ellos, ¿no? Son relatos inéditos, van a ser 3 cápsulas audiovisuales de 3 minutos, las vamos a estrenar en el programa y vamos a hablar con Edgar para que él nos cuente de esta vivencia, digamos, así que vamos a estar el viernes haciendo esto, ¿no? Igual, a mí me gustaría conversar un par de cosas, voy a leer algunos comentarios, ¿no? Por favor. Sí, en YouTube, Carolina, a propósito de lo que conversábamos al inicio, de también esto que tiene que ver con el transporte público, ¿verdad? Dice, falta equidad, pero si no se respeta nada. Yo tuve que viajar a Santiago en Metrotren y todos amontonados, nadie se separa, sube mucha gente como si fuera tiempo normal y más encima la gente se sube y se saca la mascarilla. No es lo que me ha tocado vivir a mí, ¿eh? En el metro la gente usa mascarilla, yo no he visto gente sin mascarilla, lo que sí de repente se sube gente a cantar o con instrumentos de viento, ahí es más complejo. En Facebook, Rodrigo Reyes dice, Piñera debería ordenar a las Fuerzas Armadas armar un campamento y un hospital de campaña y así aprovecha de lavar su imagen un poco. ¿Se puede? En YouTube, sí, se puede. Mark Show 180, no, digo yo, no se puede lavar la imagen de Piñera. Para mí, por lo menos, no. Mientras siga negando las violaciones de los derechos humanos, yo no. Piñera no va a cambiar mi opinión de él. Mark Show 182, como chileno le daría un campo de refugiados y protección a los mismos chilenos que quedaron sin casa o viven en condición de calle, y los extranjeros ilegales los devolvería a su país, pagaría el pasaje. No hay personas ilegales. No hay personas ilegales. Eso quería decirlo. Está equivocado el amigo porque ahí. Los medios de comunicación todavía, pasa mucho en nuestro país que no se preparan los comunicadores y no se habla de personas ilegales, pueden estar en condiciones irregulares, es otro el lenguaje que se usa porque el lenguaje crea realidad. No hay personas que sean ilegales. ¿Cómo alguien va a nacer y va a ser ilegal? Por donde nació. Es muy cierto que el lenguaje crea realidades y eso decir personas ilegales es un error, pero también hay un error más
de fondo en ese comentario, porque dice, al final yo protegería a los chilenos que están sin casa. Ya hemos visto lo que pasó en el Cajón de Maipo, cierto, que hay muchas personas producto de las aluviones que están sin, hay problemas reales, sin duda, pero pone esto como en comparación con los migrantes que están entrando que necesitan ayuda, como si fuera una opción, o ayudo a los chilenos que están en esa situación o ayudo a los extranjeros. Y hay que escoger. Y la verdadera opción que existe en política pública es entre ayudar a todas las personas que están en situación de necesidad o ayudar a los que son más ricos. Y eso no lo digo como punto ideológico, lo digo como punto concreto, empírico, real. Porque en la política hay personas que creen que los impuestos deben ser súper bajos, que el Estado tiene que ser chiquitito, sí. Se quedó pegado. Se quedó pegado, pero se entiende. En la visión neoliberal de que el Estado tiene que ser pequeñito. Dale nomás. Ahí está, ahí volviste. El Estado tiene que ser chico, y esas mismas personas que creen todo esto, no quieren ayudar ni a los chilenos. Ni a los chilenos, ni a los extranjeros. Pegado. Estar pegados es bailar. ¿No? ¿A qué? Así. Igual bueno, que ¿no? Bailar vals. Con los delfines, eso decía, ¿no? El marco de los Oye, se nos fue. Ay, se nos fue sin avisar. Se nos fue, perdimos a Hassan. Pero un poco lo que está diciendo, claro, es que no tiene por qué haber esta opción, ¿no? Es un poco... Hola, ¿cómo estás? Sí. Gusto saludarte por recibir nosotros en el programa. Te vas. Muchas gracias por la invitación. No, lo que estaba diciendo es que esas mismas personas que creen que el Estado tiene que ser chico, que los impuestos tienen que ser bajos, son las personas poderosas que no quieren ayudar ni los chilenos con necesidades urgentes, ni a los extranjeros. Y hay otras personas en la política que quieren ayudar a todos. Entonces, esa idea que la opción es entre ayudar a los nacionales y ayudar a los extranjeros es falso. En realidad, si logramos presionar al Estado para ayudar, va a ayudar a todos. Pero si no logramos eso, van a seguir ayudando solamente los más ricos. Entonces, el enemigo de los que están con necesidades porque han perdido sus casas no son otras personas en la misma situación de miseria. Son los de arriba que no quieren ayudar. Yo comparto plenamente eso. Yo igual. O sea, ¿por qué estamos seguimos gastando millones de dólares en armas si no las necesitamos? O sea, por favor, es que de verdad, en serio, o sea, ¿En serio hay gente que cree que tenemos que gastar millones de dólares en armas? ¿Para qué? ¿En darle atribuciones a las Fuerzas Armadas y a los carabineros? ¿Por qué? Y yo creo que las tres comunas se están armando para independizarse. No, a ver. Yo creo que hay un montón de personas... Lo que quería decir es que hay un montón de mitos al final, incluyendo el que dice Desbordes hoy día, ese de que los carabineros tienen una gran... como que son súper valorados por el resto de Latinoamérica, porque claro, como que siempre es como que tenemos la bandera más linda y el himno más bonito y los carabineros son los mejores. Eso como son los mitos, ¿no? Sí. Mira, yo quiero decir algo respecto de los 85 millones de dólares gastados en... Bueno, se ha gastado mucho más y se va a seguir gastando mucho más, pero en este caso solamente es en ¿cómo se llaman estas cosas? Bombas, no sé. Ya. Misiles. Lo que pasa, misiles. Yo te voy a explicar algo. Déjame explicar algo. Cuando se hace el presupuesto nacional en la ley de presupuesto que se aprueba entre octubre y noviembre de cada año, se le asigna a cada ministerio un presupuesto, ¿ya? Al Ministerio de Obras Públicas para hacer caminos, caminos, puentes, bla, 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 bueno, y todo lo que tenga que el Ministerio de Obras Públicas. Ahí está la dirección de agua, la dirección de aeropuertos, la dirección de vialidad, la dirección de... Todas las direcciones que tenía. O sea, se le asigna un presupuesto. A salud se le asigna su presupuesto. Y así, eso es lo que tienen que gastarse durante el año. Bueno, al Ministerio de Defensa también se le asigna un presupuesto. Gracias a Dios ahora se derogó la ley de la reserva del de la plata del cobre que reservaba, que se recibían ellos un porcentaje, sí o sí, eso se derogó, gracias a Dios, y se le asigna un presupuesto. Dentro de su presupuesto ellos tienen que gastarlo en algunas cosas que ellos mismos proyectan para el año siguiente. Y ellos proyectaron misiles por estos 8. Entonces es parte de su presupuesto. El tema es que estamos en pandemia. Y sumado a esto es por qué se le asigna esa plata al Ministerio de Defensa. ¿Por qué le asignáis plata? Porque
los materiales bélicos hay que renovarlos, hay que mantenerlos para mantener disuasivo, con una disuasión a los países vecinos. Esa es la idea del Ministerio de Defensa y sus Fuerzas Armadas. No es ir a atacar a otros países, sino que mantener un staff, un cierto contingente de personas y bienes y armas para mantener un nivel de disuasión respecto a nuestros vecinos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, te dicen, mira, con 85 millones de dólares tú compras tantos misiles y si a algún boliviano se le ocurre loco, se le ocurre empezar a atacarnos, sabe que tenemos 25 millones de dólares invertidos en misiles y los misiles le van a caer a él. O sea que lo va a pensar 50 veces. Eso es, en teoría, no estoy caricaturizando, pero para que se entienda, ¿no? Si algún argentino loco se quiere atacarnos y sabéis que estos gallos tienen F-16, tienen misiles, no, mejor no los ataquemos. Esa es un poquito la idea que hay detrás, para que se entienda. Pero cuando estamos en pandemia, ¿es necesario renovar ese material con esa cantidad de dinero en estos misiles? Cuando estamos con una crisis económica global, y además en Chile muy grande, además producto de lo que pasó antes, ¿es necesario invertir 85 millones de dólares en misiles? Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, esa capacidad disuasoria o disuasiva que tiene que tener Chile, ¿no podrá aguantarse un poco? ¿No podríamos comprar menos? ¿No podríamos, o sea, quién hizo el cálculo de que se necesitaba, no sé, por decir cualquier cosa, 15 misiles y no 10? Porque estamos hablando de ese tipo de cosas, 85 millones de dólares para 16 misiles, no son más que eso, 20 a lo más. Los tiraste los 20 y te quedaste sin ninguno más. Y te gastaste 85 millones de dólares. Entonces uno dice, bueno, esa cantidad de dinero en ese tipo de cosas este año, ¿es necesario? ¿No se podrá aguantar un par de años más con otro tipo? Además, vemos en este momento que Bolivia, Perú, Argentina tengan alguna actitud bélica frente a nosotros. O sea, también hay que hacer un poco de geopolítica, ¿no? De política de defensa. Y ahí donde uno dice y critica, ¿sabes qué? No es necesario, los estudios no nos muestran ningún problema con los vecinos, podemos aguantar y usar esos 85 millones, no sé, en salud, en compra no sé, de tablet para todos los niños chilenos que no tienen tablet para ir a clase, ¿no? Era necesario, ¿me entiendes? Entonces ahí donde uno dice, ¿sabes qué? Aquí, porque en pandemia tú también puedes pescar plata de un lugar y mandarlo para otro, porque estamos en un estado de excepción. Eso que se entienda. O sea, aquí se pueden hacer cambios como ese. Pero claro, si un gobierno se asusta cuando un grupo de generales dice, ¿cómo dicen que nos van a refundar a una ministra? Y se asusta el propio gobierno, no tenemos nada que hacer. Tal cual. Oye, vamos a seguir conversando sobre migrantes, sobre personas que se mueven por el mundo y también sobre la situación justamente geopolítica, porque se viene Rodrigo, la voz de los que sobran, es académico de la Universidad de Chile y también profesor de la Universidad de Santiago en las carreras de Relaciones Internacionales. Vamos a conversar con Rodrigo y de inmediato, pero antes yo tengo que darles un consejo, porque ustedes lo pidieron. Recuerden que gracias a la Visión Natural extendemos esta gran oferta hasta agotar stock. Recuerda que podrás agendar tu evaluación oftalmológica a domicilio, eso es muy importante, y por tan solo 49.900 pesos disfrutarás de 2 anteojos, un lente óptico y uno de sol óptico. Los armazones son de marcas propias, hay más de 300 modelos para escoger. ¿Qué estás esperando? Llámalos, escríbeles por WhatsApp al +569 59 06 39 37. Avísales que te enteraste de esta promoción por nosotros, pues por la voz de los que sobran. También puedes dejar tus datos en la página web, que es www.oftalmovil.cl, y ellos te llamarán de vuelta. Nos vamos entonces de inmediato, porque ya está con nosotros Rodrigo Calmi, filósofo, como les decía yo, académico del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile y de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la USAT. Me gustaría escuchar a Rodrigo sobre lo que estábamos conversando. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Rodrigo. Hola. Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo están? Muy emocionante estar aquí con dos candidatos constituyentes, una cosa No. Pero sobre todo con la Ale Valle. Yo soy candidata a concejala, no constituyente. Yo soy candidato constituyente. Para aclarar, por Yo no soy candidato a nada. Yo no soy para nada, así que no se preocupe.
candidato, no, por favor, candidato a ser panelista estable de La Voz de los que sobren. Ahí sí. Oye, te quería... Amaya tiene un punto, tiene un tremendo librero. Sí, mira, más grande que el tuyo y más grande que el de Hassan. Le ganó a los dos. Sí. Oye, Rodrigo, quería conversar contigo porque yo sé que vamos a hablar un poco más basado en lo que pasa en Medio Oriente, pero me gustaría preguntarte por lo que estamos conversando, justamente la crisis migratoria humanitaria, que no es solo de un lugar en el mundo, sino que es mundial, ¿no es cierto? Y hay mucho como mito, hay muchos comentarios, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo Chile, que es un país que no tiene a lo mejor muchas posibilidades, que ya la gente tiene una salud más o menos y una educación más o menos, se va a hacer cargo, como que un poco ese es como el discurso de bien xenófobo, ¿no? Se va a hacer cargo de esta crisis migratoria y de lo que pueda pasar en Venezuela específicamente, ¿no? ¿Cuál es tu mirada con respecto a esta crisis que, como yo decía, es mundial en realidad, ¿no? Bueno, yo creo que la primera cuestión es que estamos asistiendo a un momento de implosión de la figura del Estado-Nación, o sea, de un achicamiento, de una jibarización, de una devastación de figuras clásicas del Estado-Nación, y eso va a implicar y está implicando de hecho, una expansión absolutamente radical del fenómeno migratorio en todas partes del mundo, ¿no? Que proliferan, tanto como proliferan las revueltas en todas partes del mundo, ¿no? La pregunta que habría que formularse, yo creo que no es la pregunta sobre qué es lo que Chile puede hacer, o más bien habría que apuntar cómo Chile puede establecer formas de colaboración institucional a nivel continental para generar una institucionalidad medianamente robusta, colaboración permanente con los otros países en relación a estas temáticas, sino que también, por ejemplo, en el contexto pandémico, resulta absolutamente importante ver que no se puede comprender el modo en que se ha inoculado, por así decirlo, las vacunas a través de las grandes corporaciones farmacéuticas a los países en el mundo, pero particularmente en los países de América Latina, sin entender de que estos países carecen de institucionalidad continental o internacional robusta que permitiera contrarrestar los precios, ¿no? Y las escalas corporativos financieros de las grandes farmacéuticas. Es decir, Chile no está mal posicionado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un país medio, digamos, ¿no? Igual que la selección de fútbol, digamos. Pero países más pequeños, qué sé yo, ¿qué pasa con Islas Mauricio, por ejemplo? ¿Qué pasa con Yemen? ¿Qué pasa con, qué pasa con algunos países aquí vecinos nuestros, ¿no? Que no tienen, digamos, la capacidad financiera mediocre que tiene Chile, digamos, Rodrigo, sino que inferior a esa institucionalidad robusta. Rodrigo, te estamos escuchando y viendo con un poco como cortado, entonces vamos a hacer algo, te vamos a mantener en el video a través del vMix, que se llama el programa que usamos nosotros, pero te vamos a llamar por teléfono para escucharte a través del teléfono, para que puedas contestar el teléfono, te van a llamar de inmediato, nuestra producción, para que podamos escuchar bien a Rodrigo. Está muy interesante lo que... Exacto. Como un robot. Nos estamos escuchando ahora. De hecho, quería yo, a propósito de lo que estabas tú hablando sobre sobre Palestina, Israel, hoy día Palestina acusa a Israel de bloquear el ingreso de vacunas contra el COVID-19 a Gaza. La ministra de Salud, May Al-Kaila, acusó a los responsables israelíes de impedir la entrada de 2.000 dosis del fármaco
Sputnik 5 destinado al personal médico en la zona. Israel negó la entrada de miles de vacunas contra el COVID-19 en la franja de Gaza, enclave palestino de 2 millones de habitantes, bajo el control del movimiento islamista Hamas, y afirmó la Autoridad Nacional Palestina el lunes por la noche. Tiene mucho que ver con lo que estaba conversando con nosotros justamente Rodrigo, ¿no? Lo que tiene que ver con las vacunas y cómo en distintas partes del mundo, ¿no es cierto?, no están llegando como si están llegando a Chile. Ahí sí, Rodrigo, ¿no? Te escuchamos por el teléfono. Sí, ahí se me escucha mejor, ¿se me escucha mejor o no? Sí, absolutamente. No, solamente para redondearla. Tienes que bajar el audio del computador. Porque estamos doble. Sí, ya está apagado. Ahí está apagado. ¿Ahí está apagado? Ahí está, ya, ahí está, perfecto. Ahora sí, para que redondees la idea entonces. Solo para redondear la idea, es que es necesario un conjunto de instituciones internacionales que hagan posible cristalizar experiencias comunes, no solamente entre los países, sino sobre todo entre los pueblos, que permita contrarrestar y capacitar y dar poder a esos pueblos para enfrentar, ¿no?, a estas grandes transnacionales farmacéuticas que han generado una enorme desigualdad y, según hemos visto en la repartición de vacunas, ¿cierto? Este es un problema geopolítico, no es solamente un problema sanitario, es ante todo un problema geopolítico, ¿no?, que con una institucionalidad fuerte a nivel continental o a nivel internacional en general, podría haberse moderado varios de los efectos que estamos conociendo hoy en día, ¿no? Es decir, que por qué en algunos países europeos, por qué en Estados Unidos, ¿no?, se vacunan primero y posteriormente nos llegan aquí de manera muy tardía alguna de las vacunas. O sea, aquí es necesario precio justo, ¿cierto? Es necesario inminencia justa, ¿no?, llegada justa, por así decirlo. Es necesaria justicia, y para que haya justicia se requiere de una nueva articulación política que permita cristalizar experiencias comunes que contrarresten, ¿no?, las formas actuales en las que funcionan las grandes empresas corporativas financieras del capital. Piénsese solamente que la Organización Mundial de la Salud, ¿no?, se financia en un 70% casi de la devastación y de la situación en la que nos encontramos, ¿no? No escuché la última pregunta, Ale, que me dijiste, si la podéis preguntar otra vez y ver. No sé cuál era la última pregunta que te hice. Es que como ya ha sido un poco caótico todo esto, hoy día estamos caídos en YouTube también, como que ha sido un poco caótico la transmisión de hoy. Debe ser porque vine eso. yo. No. La última pregunta tenía que ver con la franja de Gaza y en el fondo, claro, la autoridad israelí negó el ingreso a Gaza de 2.000 vacunas rusas, Claro. en un acto que también creo yo de inhumanidad terrible, si es que se confirma, digamos. Sí, no, eso está confirmado y es efectivamente así, pero eso es algo totalmente habitual en la política que tiene Israel respecto del territorio de Gaza, y como ustedes bien saben, o no saben, yo creo, Gaza originalmente era un territorio egipcio que posteriormente fue conquistado por Israel, y que finalmente Israel en el año 2005 terminó negociando con la autoridad palestina, ¿cierto?, para que los palestinos controlaran la franja de Gaza, pero solo al precio de que la franja de Gaza estuviera completamente bloqueada por aire, mar y tierra, lo cual ha implicado fundamentalmente, ¿no?, el no respeto de un tratado internacional según el cual los palestinos gazatíes tienen derecho al uso de las 3 millas marítimas que les corresponden. Y entonces lo que ha hecho Israel es que se ha encargado vía aérea y marítima de cortar el flujo humanitario en muchas de las ocasiones, ¿no? Por ejemplo, recordarán el famoso caso de la flotilla La Libertad,
hace ya varios años atrás, que fue un caso muy rimbombante porque los barcos israelíes asaltaron a un barco español, ¿no? Y otro barco turco también, ¿no? Pero por otro lado, ¿cierto? La economía gazatí, que básicamente era una economía basada en la pesca artesanal, los pescadores artesanales de Gaza, cuando salen a pescar dentro de las 3 millas marítimas que les corresponde por derecho internacional, son bombardeados por los aviones israelíes o por los mismos destructores israelíes, los barcos que están asentados en el mar, digamos. Entonces, eso ha hecho que Gaza tenga una destrucción de su propia economía, y eso sin contar con el asedio permanente por parte de Israel, digamos, de bombardeos sistemáticos permanentes, sin ninguna razón aparente, y eso ha transformado en último término a Gaza en un verdadero campo de concentración a tajo abierto, ¿ya? Hay un teórico israelí que se llama Ilan Pappé, que le llama la prisión más grande del mundo, dice, ¿no? Pero yo diría que es algo peor que la prisión más grande del mundo, porque por lo menos los prisioneros de una prisión tienen algo de derechos, ¿sí? Acá, en términos fácticos, los gazatíes no tienen derecho a nada y están bloqueados por tierra, aire y mar, ¿no? Y se ha constituido en una de las zonas más hacinadas del planeta, con alrededor de 2 millones de personas en un espacio territorial y geográfico que es, para que la gente se haga el equivalente, un espacio equivalente a Reñaca, lo que podría ser Reñaca, que en Reñaca aquí vivieran 2 millones de personas, ¿cierto? Lo hace una zona tremendamente hacinada, ¿cierto? Y que la convierte básicamente en un campo de concentración a tajo abierto, porque un campo de concentración se define fundamentalmente como una estructura en la que los miembros de ese lugar carecen de todo derecho, no son reconocidos como personas, ¿sí? Entonces, en ese sentido no me extraña. Rodrigo, la duda que me cabe, Sí. porque esto lo hemos visto por años, es qué piensa el pueblo israelí, o está engañado el pueblo israelí, o está de acuerdo el pueblo israelí, que es un pueblo que vivió en campos de concentración, que vivió en Alemania, en lugares que lo tenían así hacinado, y que después los mataron en Auschwitz. Entonces, ¿qué piensa el pueblo israelí de estas cosas? ¿No lo saben? ¿Son engañados? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué siguen eligiendo autoridades que permanentemente siguen con estas políticas? Me refiero a lo israelí, al pueblo de los que viven en Israel. Sí, bueno, yo creo que es una pregunta complicada, porque el pueblo israelí, como todos los pueblos, no son homogéneos, no son entidades homogéneas. Hay evidentemente, digamos, israelíes antisionistas, ¿no? Israelíes pro-palestinos, incluso en el Knesset, que es el parlamento israelí, existen, con años de lucha entre medio, ¿cierto?, un partido llamado árabe, que es un partido, por así decirlo, que está integrado por algunos parlamentarios palestinos, porque hay que recordar que hay palestinos de ciudadanía israelí que viven en territorio israelí, que quedaron ahí por la historia misma de la colonización, pero que sin embargo las propias leyes israelíes les introducen leyes de apartheid, como de ciudadanía segunda clase. Y entonces otra gran parte de la población israelí, sin embargo, que me parece que es la mayoría, porque evidentemente no han habido cambios sustantivos en la política israelí desde su fundación, desde el año 48, ¿ya? Apoya básicamente la colonización sionista sobre territorio palestino, apoya el proyecto escatológico del sionismo que tiene que ver con conquistar toda la frontera del territorio palestino, ¿cierto? Y básicamente en los últimos años, yo te diría, es decir, desde finales de los años 90, desde principios de los años 90, cuando se cae el muro de Berlín, ¿ya? El electorado ha tendido a elegir, el electorado israelí ha tendido a elegir cada vez más a la ultraderecha, que está fundamentalmente expresada en Benjamín Netanyahu. Ahora, Netanyahu, ¿qué es lo relevante de Netanyahu? ¿Qué es lo que ha hecho Netanyahu? No solamente ha radicalizado las políticas de asentamiento sobre los territorios palestinos, sino que además Netanyahu es, por así decirlo, ha aceitado
el lobby de las grandes empresas norteamericanas de armas, conjuntamente con las grandes empresas de seguridad israelí, ¿cierto?, en el propio Israel, ¿no? O sea, hay que entender que la relación de Estados Unidos con Israel no es una relación simplemente político-electoral, en el sentido de que el lobby sionista en Estados Unidos, ¿cierto?, presiona a través de grandes cantidades de dinero sobre el Partido Republicano o sobre el Partido Demócrata, sino que además es una relación industrial, un complejo industrial militar, ¿ya?, donde muchas firmas israelíes y muchas firmas y corporaciones norteamericanas están entrelazadas en una triple industria, ¿no? Una industria de contraterrorismo, una industria de vigilancia fronteriza y en una industria de control poblacional. Ustedes hablaban hace un rato atrás, lo mencionaba Hassan, sobre el muro que divide México con Estados Unidos, ¿ya? Bueno, la empresa que está involucrada en la construcción del muro que divide México con Estados Unidos es exactamente la misma empresa que construyó el muro que divide los territorios, que divide los recursos naturales palestinos, digamos, de los recursos de los territorios israelíes en el territorio palestino, ¿no? El famoso muro del apartheid, que mide alrededor de 9 metros de largo, es decir, 3 veces más que lo que fue la cortina de hierro durante la Guerra Fría. O sea, estamos hablando de trenzas y de una red de redes, ¿cierto?, que articulan, ¿no?, a los capitales norteamericanos con los capitales israelíes de manera muy estrecha y que potencia básicamente a la ultraderecha israelí que ha triunfado en las últimas elecciones. Ahora, quiero hacer una salvedad que me parece que es importante a propósito de la pregunta que hacía Daniel. Independientemente de que ha triunfado la ultraderecha en Israel, también ha sido el progresismo y la izquierda israelí, ¿no?, lo que llamaríamos el laborismo, ¿no?, el equivalente al Partido Demócrata o a la concertación, digamos, en Israel, la que también ha impulsado la colonización sionista sobre Palestina, ¿ya? El muro, por ejemplo, no es una invención de la ultraderecha, es una invención de Ehud Barak, que llega al poder con el apoyo del Meretz, que es el Partido Laborista en esa época, ¿no? Entonces, de alguna manera, la colonización israelí sobre Palestina no es una prerrogativa de la ultraderecha, a pesar de que la ultraderecha, ¿no?, intensifica esa colonización y esas formas de control, ¿ya? Pero la colonización sionista sobre Palestina es un proyecto a gran escala que contempla, ¿cierto?, a una élite de colonos de origen judío, europeo, ¿cierto?, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, ¿sí? Y que más allá de la diferencia entre el Partido Laborista y las derechas, ¿cierto?, las intensificaciones de la colonización se han mantenido, ¿no? Muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos, la relación entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata, y uno podría decir, sí, bueno, con Bush Jr. nos bombardeaban a cada rato, y ahora con Obama, después con Obama tenemos diplomacia, pero Estados Unidos mantiene las bases militares, mantiene su dominio, ¿cierto?, mantiene, genera una proliferación de agencias de seguridad enorme, dronifica los conflictos, es decir, establece drones por todos lados, ¿cierto? Pero con los republicanos ahora vuelven las bombas, ¿no? Vuelven las bombas, ¿no? De manera directa, de manera más pornográfica, ¿no? Con los demócratas es un poco más piola la cosa. Lo mismo pasa en la política israelí, me atrevería a decir, ¿no? El proyecto de colonización israelí se mantiene intacto y me parece que el punto cero de esa colonización es precisamente Gaza, donde la ayuda humanitaria es permanentemente boicoteada desde el punto de vista de las políticas israelíes. Hassan tiene muchas ganas de hablar. No, para nada, estaba disfrutando. ¿Querías decir algo, Ale? Perdón. No, a la Ale no se le escucha, así que sigue Hassan, porque a la Ale no se le escucha nada. Sí, es como todo confuso esto. Ya, quería decir un par de cosas nomás. A ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Rodrigo acerca del
del rol cómplice del Partido Laborista Israelí con la colonización. Esto es innegable, pero es parte de un patrón como el Partido Demócrata en Estados Unidos y todo el concertacionismo como fenómeno de la supuesta centroizquierda, que en realidad es más derecha que otra cosa. ¿Verdad? Entonces, con el concertacionismo israelí, ni ahí. Sin embargo, quería relevar un poco que sí existe una izquierda israelí, que es una izquierda de gente judía inmigrante a Israel, ¿cierto? Que es la tradición, se formó grupos como Mapam en Europa, que hoy día son Meretz, el grupo de Paz Ahora, y esos son personas que no son árabes, sino que son judíos que viven en Israel, que creen en la paz, que creen en la transformación de la zona, y igual tienen representación, son Meretz específicamente, en el Knesset. Yo creo que si uno mira la historia de esa izquierda israelí, yo creo que sí ha habido un cambio, sobre todo después de la guerra de 1967. La política israelí va derechizándose de forma súper importante, pero también, y a veces se olvida de eso porque se ve todo en relación a los palestinos, pero también en la interna de Israel hay divisiones súper fuertes. Los judíos que tienen ascendencia de Europa y sufrieron la experiencia del Holocausto, cuyos abuelos hablaron Yiddish, son muy distintos que los migrantes recientes, sobre todo los que vienen de Rusia, los que vienen de África, que además sufren de y ellos, los que son los inmigrantes más recientes, sufren de discriminación laboral y tienden a ser más fuertemente sionistas porque el ejército y la ruta de ser valientes en defensa de la patria es su forma de ascender en la sociedad. Entonces ahí hay una complejidad en las relaciones internas bien fuerte cuando uno trata de entender por qué tenemos esta terrible situación donde al final hay grandes poblaciones que están aceptando la violación de los derechos humanos. Tiene que ver al final con la construcción de Israel como país y la dificultad que han tenido entre los mismos judíos, en cuanto yo, que son inmigrantes de la zona. Pero quería preguntar otra cosa, y tiene que ver con la política de Estados Unidos actualmente, ¿no? Porque tenemos a Joe Biden como nuevo presidente de Estados Unidos, que parece que no está dispuesto a deshacerse de las políticas de Donald Trump, que cambió la embajada estadounidense a Jerusalén, una derechización súper fuerte de la política. Y al final, muchas veces, la política estadounidense es, en términos de política exterior, tiene dos elementos. La presión de las transnacionales, sobre todo los vendedores de armas, y al otro lado, los mismos migrantes de esas zonas que llevan como su política más de base. Entonces encuentro igual interesante que hay ahora personas en la Cámara Baja, como Ilhan Omar, como Rashida Tlaib, que traen el discurso palestino por primera vez a la política estadounidense. Y quería preguntar si eso, en tu opinión, Rodrigo, podría implicar un cambio en lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, gracias, Hassan. Sí, mira, yo creo que respecto a los dos puntos que mencionaste, la primera cuestión que me gustaría despejar es que judíos en el territorio palestino ha habido siempre por milenios, ¿ya? Yo creo que eso es bueno recordarlo, porque en general uno tiene la idea de que los judíos llegaron como de Europa simplemente por la creación del Estado de Israel, pero en realidad tenemos judíos por milenios, digamos, en la zona, y existían comunidades judías antes, bajo los distintos imperios que asolaron el sector, digamos, que convivían con otras comunidades, con conflicto, sin conflicto, con momentos de estabilidad, sin momentos, etcétera, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa zona, la zona palestina, ha sido por lo menos 4.000 años una zona de pluralismo lingüístico, cultural y religioso, fundamentalmente. Y todos los imperios que se han establecido allí, ¿ya?, han sido imperios que han mantenido esa pluralidad, inclusive el Imperio Turco Otomano, que fue el último imperio, por así decirlo, clásico, ¿no?, que se mantuvo hasta el principio del siglo XX, ¿ya? Recuerden ustedes, Jesús de Nazaret, bueno, es judío, digamos, ¿no? Claro. ¿No? ¿Eso qué significa? Eso significa que hay judíos árabes, que hubo judíos árabes, y que cuando llega el movimiento sionista a asentarse,
¿no? El movimiento sionista establece precisamente esa diferencia racial que marca Hassan en su comentario, que es que justamente existen los judíos europeos, por un lado, y existen los judíos árabes, por otro lado, y Golda Meir, por ejemplo, decía, lo único que nosotros podemos hacer con los judíos árabes es que nos sirvan el té, digamos, ¿ya? Algo así como los indígenas de esta zona, ¿no? Lamentablemente, diría, ¿no? Eso también te muestra otra cosa. Hay judíos que provenían de África y que han provenido de África, ¿ya? Sobre todo de Sudán, ¿ya? Y que en un determinado momento, sobre todo en los años 60 y 70, de manera paralela a la emergencia del movimiento de Black Power en Estados Unidos, también hubo comunidades judías afroamericanas o afro negras, etcétera, de distintas partes del territorio africano, ¿cierto? Que se organizaron en un movimiento de Black Power en Israel para exigir igualdad de derechos, ¿verdad?, frente a los judíos blancos, ¿verdad?, europeos, ¿no? Eso también es absolutamente relevante, ¿no? Pero yo creo que la cuestión decisiva, ¿no?, no es si hay judíos progre o judíos pro-palestinos, que cada vez más hay. Yo diría que hay cada vez más judíos pro-palestinos, ¿cierto?, que están escindidos de la élite del complejo industrial militar que comanda, sin embargo, las políticas israelíes y la ideología nacionalista que permea y sigue permeando fuertemente en la población, sobre todo en la población a la que hacía referencia Hassan, por ejemplo, los europeos rusos de Europa del Este que llegan a finales muy hondo ese discurso sionista, ¿no? Sobre todo cuando tú tienes una política colonial de asentamiento, donde el Estado de Israel subsidia, ¿no?, los asentamientos y colocan, por así decirlo, a los colonos como punta de lanza de la colonización sobre los territorios palestinos, ¿no? Entonces, eso en primer lugar, ¿no?, me parece que digamos, suscribo en esa línea, ¿no? Pero la cuestión relevante es que en términos de política real, ¿no?, la política israelí desde 1948, cuando formalmente se asienta el Estado de Israel, ¿no?, ha permanecido intacta en las formas de colonización del territorio, porque el proyecto israelí es conquistar todo el territorio palestino, todo, absolutamente todo, ¿sí? Y en eso han estado de acuerdo las facciones de la izquierda laborista hasta las facciones de la ultraderecha, que es lo que vemos hoy día con Benjamin Netanyahu, ¿no? Respecto de lo que preguntaba Hassan sobre Biden, yo creo que desde abajo, hace muchos años, sobre todo hace 20 años, desde abajo han comenzado movimientos interesantes de transformación, ¿verdad?, de los discursos y de impugnación del discurso sionista, que permanentemente te chantajea, diciéndote, si tú no apoyas totalmente la política del Estado de Israel, entonces eres antisemita. Ese chantaje ideológico cada vez me parece que está agotado, y está agotado no por sí mismo, sino que porque las luchas del pueblo palestino y de la solidaridad que ha habido de los otros pueblos con el pueblo palestino, inclusive también de parte del pueblo judío no sionista, que ha solidarizado con el pueblo palestino, ¿no?, por muchos años, ¿cierto?, una parte mínima, pero una parte finalmente, ¿cierto?, esas luchas han hecho que el discurso sionista vaya progresivamente descomponiéndose y quede cada vez más afincado, ¿no?, en la línea de las ultraderechas europeas. Piensen ustedes lo que pasó con Marine Le Pen en Francia, ¿no? El partido de Le Pen, digamos, ¿no?, padre y posteriormente hija, ¿cierto?, siempre fue antisemita, siempre fue antijudío, pero en los últimos 10 años dejó de ser anti-israelí y pasó a ser islamofóbico. O sea, la islamofobia ahora reemplaza lo que en el siglo XIX y principio del siglo XX era el antijudaísmo, por así decirlo, ¿no? Y eso hace que la ultraderecha en Europa
se alineen, y en Estados Unidos evidentemente, se alineen con las políticas de Israel. ¿Se fija? Ahora, si en Biden va a haber un cambio respecto al conflicto del tema palestino, como bien decía Hassan, Biden ya manifestó que no va a mover la embajada norteamericana de Jerusalén, ¿no? Biden no solamente va a pasar algo leve. Por ejemplo, va a pasar que Biden no va a seguir apoyando la guerra civil en Yemen que ha llevado a cabo Arabia Saudita. Pero eso no tiene mayor implicancia porque Arabia Saudita va a mantener su presencia en el lugar, digamos, y va a mantener esa acción. Lo que es relevante entender es que me parece que en los últimos 30 años lo que ha tendido a ocurrir es que se ha ido consolidando a nivel regional una especie de estructura de guerra fría en la región. Y que esa guerra fría está fundamentalmente consolidada bajo la administración Trump con los acuerdos del siglo, ¿ya?, que implica la alianza estratégica entre las petromonarquías, entiéndase, Arabia Saudita, Bahrein, Omán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, ¿no?, con Egipto y con Israel, versus el fantasma que siempre se despierta y que aparece como un espectro desde 1979, que es Irán, que no es un país árabe, pero es un país musulmán que incide geopolíticamente de manera fuerte en la región desde la época desde principios de los 80, cuando gana la revolución. Los capitales norteamericanos y británicos se ven, por así decirlo, obligados a salir de ahí, ¿no?, del petróleo me refiero, ¿no? Y Saddam Hussein desde Irak se transforma en la punta de lanza del imperialismo norteamericano para comenzar una guerra pírrica contra Irán y debilitar a Irán, y eso lo tenemos en una nueva versión hoy, digamos, en el caso sirio, hace años atrás, que también se trataba de debilitar a Irán, ¿cierto?, en esta especie de guerra fría, donde lo que está en juego es la geopolítica mundial, donde lo que en el fondo tiene como efecto es si acaso Rusia y China van a poder finalmente acceder o no a pozos petroleros y fuentes de gas, ¿no?, o van a tener que pasar a través de Estados Unidos para obtener esas fuentes petroleras y esas fuentes de gas, ¿no? Por ahí va el asunto, ¿no? Rodrigo, es una situación compleja que tiene miles de aristas y podríamos estar conversándola muchísimo rato, digamos, pero es muy interesante, también tiene que ver mucho con la historia y por supuesto que compartimos una mirada muy interesante sobre la geopolítica que tú nos estás entregando. Sí, Rodrigo, académico de la universidad. Dígame. No, solamente quería decir dos cosas. Lo primero es que respecto de la situación de Medio Oriente, habitualmente se analiza la situación de Medio Oriente como que fueron conflictos religiosos. No tiene nada que ver con conflictos religiosos, son conflictos geopolíticos de envergadura colonial que siguen funcionando, muy parecido a lo que sucede en América Latina, en otro sentido, ¿sí? Y dos, que la resistencia palestina, ¿no?, es importante, y no solamente porque es un problema de los palestinos, como se ha querido pensar y mostrar, sino que es una lucha cosmopolita, la lucha por los palestinos. Y de hecho existen agrupaciones como por ejemplo la agrupación del boicot contra Israel, que es una agrupación cosmopolita y fundada por judíos antisionistas y palestinos al mismo tiempo, y que tiene distintas sedes en distintas partes del mundo, y cuyo objetivo es boicotear, ¿no?, a nivel cultural, académico y económico, ¿cierto?, a Israel. Solo para poner una nota a pie de página, el caso palestino es muy parecido a lo que en otro sentido y con una intensidad diversa vivimos en Chile con el caso de Gualmapu, ¿ya? Y el gobierno de Piñera, el gobierno de Piñera es el gobierno que más armamento israelí ha comprado, ¿ya?, dentro de los últimos 30 años de democracia, por así decirlo, ¿ya? Por lo tanto, claro, el tema palestino sí tiene que ver con nuestros temas, ¿sí? Perfecto.
Me parece que es muy interesante y tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando antes. Al final todo se conecta, ¿no? Es bien impresionante. Muchas gracias, Rodrigo, por estar esta mañana. Rodrigo Carmi, académico de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Muchas gracias así que a usted. ahí está. Gracias por estar esta mañana. Digan Universidad de Chile nomás porque si no me van a matar. ¡Ah, ya! Ok, un abrazo, Rodrigo, gracias, que estés bien. Ya, gracias a ustedes, que estén bien. Oye, nosotros vamos a seguir con el programa a través, por supuesto, de la Radio USACH y también de Santiago TV. Nos vamos a ir rápidamente nos vamos con música, pero antes tengo algo que decirles porque tenemos esta excelente promoción. Solicita tu atención odontológica en nuestra clínica móvil y por tratamientos realizados te daremos totalmente gratis una floración más 2 sellantes para que este verano luzcas una sonrisa de impacto. Agenda tu hora ya llamando al +569 95 34 16 77 o déjanos los datos en nuestra página web www.movildental.cl. Los cupos son limitados, ya lo sabes, así que con ese consejo nos vamos rápidamente a la música. En la 94.5 se viene Tears for Fears, canciones con historia. Esto es Everybody Wants to Rule the World. We can't go on together with suspicious minds. Bad news, bad news. I'm talking to you. I don't know your name, but I would love to. La primavera había llegado a Santiago como todos los años, pero esta se venía con vibrantes chorreando los muros de grafitis violentas, consignas libertarias, movilizaciones sindicales y marchas estudiantiles dispersas a puro guanaco. No te pierdas un espacio de encuentro en torno al placer de escribir y leer. Ojo en Tinta, por Santiago Televisión. Uno de nuestros ejercicios permanentes es pedir la palabra. Un acto de respeto por el otro y de interés por aprender, por opinar. Pero la vida nos ha enseñado que no podemos avanzar como sociedad si no pensamos en lo colectivo. Soy Patricia Jorquera, científica senior en Moderna y hoy estoy en la lucha contra el coronavirus, porque entendí que hacer universidad es asumir la responsabilidad de transformar nuestras vidas y la vida de quienes nos rodean. Por eso el compromiso y la solidaridad sustentan nuestra identidad. Esta es la USACH. Todos para uno y uno para todos. 3 mosqueteros de la actualidad. Alejandra Valle, Daniel Stingo y Mauricio Jürgensen se toman la 94.5 FM y Santiago TV. De lunes a viernes, de 10 a 12 del día, la voz de los que sobran. Bienvenidos a Ciudad Inteligente, un programa en el que te mostraremos los principales hitos de la ciencia y la tecnología en nuestro país. ¿Sabías que snacks hechos a base de brócoli podrían prevenir e incluso revertir el cáncer? Únete a nosotros y cuéntanos qué reportajes te gustaría ver en nuestros próximos programas. Nos vemos, hasta pronto. Hola, los y las quiero invitar al nuevo programa de Santiago TV, Complejamente. Aquí, desde este estudio, hablaremos sobre salud en todos sus sentidos. Salud mental, psicología, personas mayores, preexistencias, con expertos que tú necesitas escuchar. También conversaremos sobre la pandemia y el COVID-19. Ven, acompáñame por Santiago TV todos los jueves, 20-30 horas. Estrenamos en Santiago TV 35 milímetros, un espacio de cortometrajes nacionales e internacionales de diversos géneros cinematográficos. Todos los martes y viernes, 35 milímetros por Santiago Televisión. Quiero invitarlos a que me acompañen a viajar por nuestra riquísima y diversa Latinoamérica y conocer toda su naturaleza y su cultura.
procurando generar y aplicar conocimiento para propiciar mejores condiciones de desarrollo humano para nuestros países en América Latina y en algunos aspectos para el mundo. Bienvenidos una vez más a Nuestra América. Mi nombre mío, Alejandro González. Yo vivo aquí en Toconao, trabajo en la piedra y además toco el acordeón. Soy Pascual La Vaca, vengo de Valparaíso, soy una cantante, acordeonista. Siempre ando buscando músicas que me llenen el corazón y que me llenen de ideas para seguir haciendo la música. Yo soy Nano Stern, soy músico chileno. Me la paso viajando, me la paso aprendiendo, me la paso cantando. Hoy estamos de vuelta cuando son las 11 de la mañana con 23 minutos y oye, yo quería, mientras nosotros estábamos conversando con Rodrigo Carmi, parece que estuvimos bien partiendo hoy día con el tema de la vuelta a clase. Fíjense que el ministro de Economía, Lucas Palacios, dijo que en el caso de los profesores llama la atención que busquen por todas formas no trabajar. Eso dijo. Es un caso único en el mundo y yo diría que de estudio. El colegio de profesores lo único que busca son argumentos para no trabajar. Es en este momento trending topic justamente por esas declaraciones. Increíbles las declaraciones. Vamos a seguir entonces con el programa de inmediato, pero antes yo tengo que decirles algo porque ustedes lo pidieron y gracias al éxito de la promoción de verano, en Óptica Visión Natural extendemos esta gran oferta hasta agotar stock. Recuerda que podrás agendar tu evaluación oftalmológica a domicilio y por tan solo 49.900 pesos disfrutarás de 2 anteojos, un lente óptico y uno de sol óptico. Los armazones son de marcas propias y hay más de 300 marcos para escoger. ¿Qué estás esperando? Llámalos o escribirles al WhatsApp el más 569-5906-3937 y avísales que te enteraste de esta promoción por la voz de los que sobran. También puedes dejar tus datos en la página web que es www.oftalmóvil.cl y ellos te van a llamar de vuelta. Y nos vamos de inmediato para conversar con Alejandra Zúñiga, abogada, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso y candidata a la Convención Constituyente por el Distrito 7. Y lo que queremos conversar tiene que ver con la renta universal. Vamos rápido con Alejandra. Bienvenida a La Voz de los que Sobran. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, vamos a ir al grano rápidamente, Ale, porque básicamente estamos con el tiempo más cortito que en otras ocasiones. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero ya estamos de vuelta con todas las redes sociales y así que todo bien.
Ale, ¿de qué se trata esta propuesta, ¿no es cierto?, del ingreso básico universal que tenga una perspectiva de género y que tú quieres llevar a la Convención Constitucional? Cuéntanos un poco de esta idea. Bueno, la propuesta de ingreso básico universal obviamente no es mía, es una propuesta muy antigua, desde hace 2 siglos que se está planteando, pero digamos, en resumen, se trata de entregar un ingreso regular que se paga en efectivo a todos los miembros de la sociedad, con independencia de cualquier otra fuente que ellos reciban de ingreso o cualquier condición personal que tengan en su vida privada, digamos, ¿no? O sea, es un ingreso incondicional, irrenunciable, que se paga a cada individuo en virtud de su residencia legal en un país o en virtud de la ciudadanía. Eso lo tiene que definir luego, quien construye la política pública, ¿no? Pero la esencia, la idea es que es un ingreso incondicional. O sea, no hay control de recursos ni contraprestaciones asociadas. Y es universal, en principio, para todos los miembros de la sociedad. Por eso se le llama ingreso de existencia, ¿no? Porque tiene por objeto, de alguna manera, permitir a las personas lo mínimo necesario para poder sobrevivir, ¿no? Con independencia de cualquier recurso que puedan o no puedan las personas incorporar. Y eso, esta propuesta nos ha golpeado fuertemente en todo el mundo, ¿verdad?, a propósito de la pandemia, la pérdida de trabajos y la realidad de muchas personas que se dieron cuenta que simplemente no podían seguir adelante con sus vidas, digamos, puesto que habían perdido sus fuentes de ingresos, y esto afectó especial y particularmente a las mujeres en todo el mundo. Por eso es que mi propuesta de ingreso básico es una propuesta a la que yo le he incorporado esto de la perspectiva de género, ¿no? Porque es interesante, porque la propuesta, ustedes ahí mismo en la USACH, ¿no? Clarisa Hardy, ¿verdad?, ha planteado una propuesta, que una muy buena propuesta de ingreso básico universal o renta básica universal, ¿no?, con las características que yo he comentado, pero su propuesta es para todos los adultos, ¿verdad? Que es en general las propuestas como se suelen construir. El problema de esa propuesta es que creo que es una propuesta que está muy bien, pero es pre-pandemia. Post-pandemia, creo que es muy claro que las mujeres hemos asumido un costo social de la pandemia muchísimo más alto, muchísimo mayor al que han sufrido los hombres. Todas las estadísticas antiguas, ¿verdad?, que ya conocíamos, de la feminización de la pobreza, ¿verdad?, del hecho que las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a buenos puestos de trabajo, sus problemas en relación con los deberes de cuidado, etcétera. Todo eso que ya sabíamos, que ya conocíamos, se vio acrecentado de manera brutal con la pandemia. Claro. Entonces, mi propuesta concreta es que el ingreso básico, que debiera incorporarse en una constitución como un derecho fundamental, el derecho a lo mínimo para poder sobrevivir, ¿no?, debiera pagarse a todas las personas desde el momento del nacimiento, o sea, desde el nacimiento, no desde la mayoría de edad. ¿Por qué desde el nacimiento? Claro, y ahí está la perspectiva de género. ¿Por qué desde el nacimiento? Desde el nacimiento porque el 80% de los cuidadores en el mundo son mujeres, ¿no? Chile no es una excepción. Chile no es una excepción. De hecho, Chile es más alto, si no me equivoco. Sí, o sea, aparece la estadística cada dato, ¿verdad?, mostrando cómo somos las mujeres las que tenemos. Y cuando hablamos de cuidado, no hablamos solamente de niños, hablamos de ancianos, hablamos de enfermos, de discapacitados, ¿verdad? Claro. Que son siempre cuidados por mujeres. Un cuidado que se hace fuera, ¿verdad?, del espacio del entorno laboral, que se hace gratuitamente y a costa de la salud y de la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Y por eso ya están todos los índices muy mal parados. Déjame solamente terminar la idea para terminar la propuesta. Pues entonces, por ello, ¿cuál es la propuesta? Si se paga un ingreso básico desde el nacimiento, ¿qué ocurre? Que mi propuesta es que las mujeres
o los cuidadores, vamos a ponerlo en términos generales, pero las mujeres cuidadoras van a tener derecho a administrar el ingreso básico de aquellos a quienes cuidan. Claro. ¿De acuerdo? Perfecto. Y de esa forma, O sea, ellas recibirían indirectamente un salario por su trabajo de cuidado, insisto, no solo de niños, sino de enfermos, de ancianos, de discapacitados y de todos aquellos a quienes cuidan. Entonces ella recibiría su propio ingreso básico y además el ingreso básico de aquellos a quienes cuida, de manera que el ingreso básico no pasaría a preocupar al feminismo. Ojo, el ingreso básico ha preocupado al feminismo porque dice esto va a incentivar a que las mujeres se queden en casa, ¿verdad? Cuidando a los niños. No, porque si, este ingreso básico en el fondo lo que haría es a la mujer remunerarla mientras ella quiere realizar esas labores de cuidado, si es que ella quiere. Ojo, incentivaría a los hombres también a realizar la labor de cuidado. Yo creo también que por ahí va la cosa, ¿no? Como que emparejaría la causa y un poco como que lo están preguntando y por eso quiero hacer hincapié, Daniel, antes de pasarte la palabra. Esto no está diciendo que solo sea para las mujeres este ingreso universal básico, sino que ya que las mujeres cumplimos en mayor cantidad, digamos, la labor de los cuidados, podríamos también tener, entonces, comillas, una especie de sueldo, ¿verdad?, por realizar esas labores de cuidado. Daniel. Claro, pero es porque administras el ingreso básico de los otros, ¿entiendes? Colega Zúñiga, doña Alejandra, de partida estoy absolutamente de acuerdo, pero sujeto a 3 preguntas que te voy a hacer. Estoy de acuerdo, pero sujeto a 3 preguntas que están concatenadas, así que no son grandes. 1, la entrega al Estado. 2, ¿hay otras experiencias en el mundo? 3, ¿cómo se financia? 1, la entrega al Estado o no. ¿Hay otras experiencias de esto en el mundo? ¿Cómo se financia? Eso. Sí. Bueno, esas son las preguntas que hay que hacerse, está muy bien, ahí te las agradezco. Esas son las preguntas que hay que hacerse porque esto claro, estamos hablando de una propuesta que es sumamente rupturista, porque estamos hablando de una propuesta que está por primera vez en la historia diciendo que para poder sobrevivir no es necesario trabajar, no es imprescindible trabajar, es decir, ojo, trabajar remuneradamente en el mercado, ¿entiendes? Porque eso de decir que las mujeres no trabajamos, dan ganas, ¿verdad?, de matar al que dice eso, lo sabemos. Es hacer, digamos, que el trabajo no sea condición para poder sobrevivir, ¿no? Entonces se dividen, se separan, ¿verdad?, estas dos figuras que han estado históricamente unidas, y el que no trabaja no tiene derecho a comer, vamos, un poco esa es la idea que siempre ha habido. Ahora, es importante, ¿cuáles son la idea del ingreso básico, ¿no? Y aquí viene directamente la respuesta a la pregunta que me hace Daniel. Puesto que el ingreso básico, la propuesta es de un ingreso individual, universal e incondicional, lo que hace esta propuesta es olvidarse de las políticas que existen en la actualidad, no solo en Chile, sino en todos los países del mundo, de evaluación de los medios económicos de las personas para efecto de recibir distintos subsidios. ¿Ya? Existen, como sabemos, ¿verdad?, en la actualidad distintos subsidios que otorgan a las familias o a personas que están bajo un hipotético umbral de pobreza, distintos recursos para poder sobrevivir, ¿no? Ahora, esos subsidios, esas transferencias que se entregan a las personas son muy caras, hay que decir, ¿ya? Es decir, pensemos ficha de protección CAS, la ficha de protección social, registro social de hogares, son todos herramientas de focalización que seleccionan a las personas según sus características socioeconómicas y que de alguna forma las hacen además competir con la pobreza. Eso es sumamente perjudicial desde un punto de vista de la dignidad de las personas, ¿verdad? Las humillan, hay una especie de política de humillación permanente donde les están diciendo usted no es capaz de sobrevivir y tiene que probarme que usted requiere, digamos, esto. Esa es una política... Necesitas ayuda y además tienes que probar que necesitas ayuda, lo cual es absolutamente... Tienes que probar, yo digo, sumamente
bueno, todos quienes trabajan, yo permanentemente estoy en contacto con personas que trabajan en este sistema, ¿no? Y me dicen, digamos, son políticas onerosas en su implementación, no solo comprometen recursos de la administración central, sino de todos los gobiernos regionales, o sea, los municipios, tienen todos convenios con el Estado para efectos de poder llevar adelante este sistema, que es un proceso administrativo, burocrático, ineficaz, sumamente injusto, donde lo que se hace en el fondo es calificar y catalogar a las personas como aquellos que no pueden sobrevivir por sí mismos, que no pueden subsistir por sí mismos, ¿verdad? Y son los que ya conocemos, registro social de hogares para personas en situación de calle, el FUAS en educación, vivienda, ficha básica de emergencia, etc. ¿Qué hace el IBU? El IBU rompe con todo esto. El IBU ya no necesita hacer todo ese tipo de evaluaciones, porque el IBU se entrega a todas las personas. Y eso es súper importante, porque primero nos vamos a ahorrar todo ese aparato estatal gigantesco, ¿verdad? Que ya no va a ser necesario, puesto que esta es una política que implica no hacer evaluación de ingresos, ¿de acuerdo? Es una política, por tanto, que permite superar esta humillación que viven las personas, ¿no? Que recibir, que tener que competir por recursos del Estado, porque no hay nada de humillante, en verdad, en recibir unos beneficios que se le dan a todos los ciudadanos. Ya los mecanismos actuales, o sea, si todos lo reciben, no hay nada de humillante, efectivamente. Entonces, esto permite aumentar la autoestima de las personas y eliminamos este estigma, ¿no? Que compromete mucho la dignidad de las personas. Ahora, ¿cómo se financia esto? Y esto es importante. Hay muchas formas de financiar el ingreso básico. En general, los ingresos básicos se financian con impuestos y se financia también con recursos, como ocurre con el ingreso básico que existe en Alaska desde hace un siglo ya, que se financia con los recursos, los dividendos de producción de propiedades públicas, en el caso de Alaska del petróleo, ¿no? Esto permite entonces hacer transferencias que van a también, cómo se financia también va a depender de del qué ingreso básico estamos hablando, porque el ingreso puede ser muy mínimo o puede ir subiendo, puede ser un poco más alto, y dependiendo de eso obviamente va a ser el costo para el Estado. Pero lo que sí tenemos que pensar es que el ingreso básico, porque esa también puede ser otra pregunta que me podrían haber hecho, ¿verdad? Es, oye, pero le voy a dar un ingreso básico a Piñera, ¿verdad? O sea, los ricos se van a hacer más ricos, los pobres se van a hacer más pobres, ¿no? Por supuesto que no, ¿verdad? Hay que saber un poquito nomás de cómo funcionan los sistemas tributarios en el mundo y sabemos que eso no es así. Los ricos, ¿verdad? Puesto que pagan más impuestos, puesto que los sistemas tributarios teóricamente son sistemas progresivos, ¿verdad? Entonces, lo que van a hacer es que Piñera va a devolver su ingreso básico, evidentemente con los impuestos que paga, pero además va a financiar el ingreso básico de muchos ciudadanos que no tienen con qué financiarlo. Entonces, el ingreso básico de ninguna manera va a beneficiar, digamos, a quienes más tienen, sino que lo que hace es redistribuir, ¿verdad?, los recursos del Estado y que es lo que yo creo que todos queremos en Chile, ¿no? Y el estallido social lo demostró, que es de alguna forma poder democratizar un poco este mercado que tenemos en la actualidad. O sea, el mercado hoy el capitalismo nos demostró que es incapaz de llevar a cabo formas espontáneas de redistribución equitativa de recursos sociales, ¿no? Y por eso todos los países desarrollados del mundo incorporan mecanismos de redistribución que no compiten. O sea, yo no estoy hablando de eliminar el mercado de ninguna manera, ¿no? Ni capitalismo, no, de ninguna manera. Simplemente lo que tenemos que hacer es reinsertar el mercado en la democracia y de alguna forma darle al mercado y al capitalismo los recursos humanos que necesita para seguir funcionando, porque en una sociedad como la actual, con el capitalismo cognitivo en explosión, capitalismo cognitivo que además se
explotó además con la pandemia, ¿no? Y esto ya lo dijo Piketty, ¿verdad?, en su famosísimo libro, ¿verdad?, sobre el capital del siglo XX, ¿no? Tenemos que buscar formas de redistribuir el ingreso y de permitir que las ganancias que hoy en día son asimétricas, ¿verdad?, puedan de alguna forma llegar a todas las personas, y para eso tenemos que lograr que los individuos sigan siendo consumidores. Por eso tú sabes que ¿dónde nace? Cuando tú me preguntas si ha habido experimentos de ingreso básico, ha habido experimentos de ingreso básico en varios países, pero quienes más apoyan hoy día los ingresos básicos son los grandes millonarios de Silicon Valley, Facebook, Google. ¿Y por qué? Uno dice, ¿por qué ellos están apoyando el ingreso básico? Ellos tienen hoy en día experimentos de ingreso básico en Estados Unidos, en distintos lugares, en California, precisamente porque ellos dicen, ¿sabes qué? El capitalismo cognitivo ha aumentado con la inteligencia artificial y la disminución, por tanto, de los trabajos, van a hacer que el capitalismo se destruya. ¿Por qué? Porque sin consumidores no hay capitalismo, no hay mercado. Eso es interesante, que tiene que ver como con los nuevos trabajos, ¿no? Y cómo tenemos que ir repensando el mercado laboral. Voy a leer algunos comentarios que son, es interesante, Ale, y te lo voy a plantear así, porque son bien dispares. Mira, por ejemplo, en Facebook Pedro Peñalosa dice, en Suecia el sistema tributario es distinto. Valeria Solís, qué agradable es escuchar propuestas sanas, razonables y hacer un diagnóstico tan evidente y que sin embargo ha sido tan manipulado y superficializado. Gracias y saludos. Paola Bielma dice, buena propuesta de Alejandra, solo que es una pena que se debe incentivar a los hombres para ser cuidadores. La ética del cuidado es una tarea pendiente. Bueno, eso es algo, también lo conversamos ayer justamente a raíz de este estudio de la CEPAL que dice que las mujeres vamos a retroceder 10 años después de la pandemia, ¿no?, en nuestra entrada en el mercado laboral. En YouTube, Juan Valencia dice, la nueva Constitución debe asegurar el trabajo a todos los habitantes del país, ya que el Estado te saca el 19% de cualquier compra que realiza cualquier ciudadano, se refiere al IVA. Oye, y lo que sí, también hay otros comentarios que dicen que esto solamente es humo, que de dónde vamos a sacar el dinero, ¿verdad? Hay esta como dualidad en quienes nos están escuchando. Hassan, tú tienes un comentario y una pregunta que quieres hacerle a Alejandra. Ah, qué lástima, no se escucha Hassan. Pero ¿cómo es la cosa? Ahora no escuchamos. Fuera Hassan, que venga otro. Ahora no se escucha. Oye, ahora sí. Ahora sí. Desde arriba. Yo estaba diciendo primero que muchas gracias a Alejandra por la descripción tan bonita de la propuesta y el diagnóstico que es un diagnóstico muy correcto acerca del machismo del sistema capitalista al final. No, al final el sistema capitalista funciona a través del trabajo no remunerado, que es por mayoría aplastante de las mujeres. Entonces, evidentemente tenemos que hacer algo al respecto. Yo comparto totalmente esa parte. Sin embargo, a mí me genera muchas dudas la propuesta del ingreso básico universal. El problema que yo tengo es precisamente con algo que mencionaste al final, que es los millonarios de Silicon Valley los que están proponiendo eso. Ya, de hecho, en Chile, la persona que pone eso en primera portada de la prensa empresarial oficialista es nada menos que Juan Sutil. Y el problema del ingreso básico universal en términos de la política pública es que hay en realidad dos tipos de ingreso básico universal. Uno que al final es un subsidio a los empleadores para que ellos puedan pagar más. Porque al final uno paga un monto a todas las personas, pero ese monto no es suficiente para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Las personas reciben ese monto y además trabajan. Entonces, las empresas pueden pagar salarios más bajos. Y por eso los millonarios aman a la propuesta de renta básica universal. De hecho, el padre del concepto del ingreso básico es nada menos que Milton Friedman de la Escuela de Chicago. Y eso es lo que me preocupa, con el mismo discurso que vamos a simplificar el sistema de pagos estatales, que vamos a sacar toda la burocracia y hacer ese pago universal bajo a todas las personas. Es un subsidio al capitalismo y no una forma de criticarla. Ahora hay otras formas de renta básica que son mucho más altas en el nivel de ayuda que dan, mucho más alta la ayuda, y por ende, al final los empleadores están obligados a pagar mejores salarios, porque si no aumentan los salarios, las personas se quedan en casa nomás viviendo de la renta básica.
El problema es que en la realidad de las políticas públicas se genera una coalición entre las personas que tienen la visión mínima de la renta básica y las personas que tienen la visión maximalista. Y a la hora de llevar eso a la práctica, termina ganando la visión mínima, que de hecho es peor que la actualidad, porque es renta básica en vez de derechos sociales. A mí me genera muchos problemas la idea de pasar dinero a las personas y después pueden comprar en el mercado su salud, comprar en el mercado la educación. Yo prefiero derechos sociales y no la renta básica. Y en el caso de la perspectiva de género, hay un tremendo informe, ¿cierto?, de la OIT, que hablan de los trabajos de cuidado, y tiene ese sistema de los 5 R: reconocer, reducir, redistribuir, recompensar y representar. Donde la idea es precisamente dar a las mujeres que están haciendo trabajo no remunerado, ¿cierto?, cosas como la sala cuna universal. 2 años en el Congreso está dormida la ley. Y eso permite a las mujeres salir a trabajar, y con eso pueden exigir, a través de la parte R, que es representar, mejores salarios a través de sus sindicatos. Y eso da una dinámica, en mi opinión, mucho más saludable que la renta universal, porque en el caso de la renta universal hay el riesgo de estar subsidiando a los empleadores, mientras que en una estrategia donde están con derechos sindicales, están con la posibilidad más bien de ir al punto de donde está la explotación del trabajo a exigir mejores derechos. Por eso me genera duda. Solo hacer antes que Alejandra te responda, que me parece que obviamente viene al caso que lo haga, sino que antes solo quiero hacer una pequeña ápice que tiene que ver con que ese proyecto de Sala Cuna Universal tiene un nombre muy bonito, pero la ley realmente no tiene que ver con la Sala Cuna Universal, es una pésima ley. Por eso no se ha aprobado, y espero que no se acabe nunca, a los trabajadores, porque se llama Sala Cuna Universal, sin embargo, es en realidad la privatización del sistema de educación primaria. Ahora, Alex le puede responder a Hassan lo que tiene que ver con la renta básica universal versus los derechos sociales, que básicamente esa es la pregunta. Sí. Bueno, agradezco mucho la pregunta. Estás informadísimo, Hassan. Muy bien. Como siempre. No, es fantástico, o sea, realmente excelente. A ver, hay que tener clara la diferencia entre ingreso básico y otras propuestas que se parecen al ingreso básico universal, pero que no son propuestas de ingreso básico universal. De entrada, cualquier propuesta que relacione el ingreso básico con el trabajo, ¿no?, remunerado, no es la propuesta de ingreso básico clásica que yo estoy defendiendo. Insisto, la propuesta de ingreso básico no tiene ninguna relación con lo que es el trabajo, y por tanto no inmiscuye de alguna manera a los eventuales empleadores, sino que directamente al Estado, que es quien tiene que de alguna forma financiar este ingreso básico. Entiendo lo que dices tú, Hassan, respecto de que el ingreso básico lo que hace de alguna forma es combatir lo que se llama la trampa del desempleo, ¿no? ¿Cuál es la famosa trampa del desempleo? Que en la actualidad la gente, como tiene que sobrevivir de alguna manera, acepta cualquier tipo de trabajo, trabajos indignos, trabajos en condiciones, ¿verdad?, precarias, que en otras circunstancias de ninguna forma aceptarían, pero no tienen alternativa y por tanto tienen que hacerlo. ¿Qué ocurre? Que con un ingreso básico, ¿verdad?, efectivamente en los trabajos, los empleos tienen que cumplir requisitos mínimos que hagan que valga la pena, ¿verdad?, salir al mundo laboral en vez de quedarse en la casa, ¿no? Entonces, esto le da libertad a las personas, a los individuos, ¿verdad? Insisto, les devuelve su dignidad para poder elegir qué trabajos realmente les compensan, y así además preferir, por ejemplo, que esto es muy importante en el mundo hoy, insisto, del capitalismo cognitivo, de la inteligencia artificial, que está reemplazando muchos puestos de trabajo, va a permitir que las personas entonces, en vez de ir a realizar trabajos con sueldos paupérrimos y en condiciones muy, muy precarias, prefieren entonces dedicarse a prepararse, ¿verdad?, a estudiar o a prepararse para realizar trabajos, digamos, mejor remunerados, en mejores condiciones. Entonces, esta trampa al desempleo de alguna forma se supera con esto del ingreso básico. El ingreso básico, insisto, es incondicional y por tanto no está relacionado con
con el trabajo y por eso es que hay muchos otros tipos de situaciones que parecen ser equivalentes, como el impuesto negativo al ingreso, o que eso fue planteado por Velasco hace un tiempo, ¿verdad? Que planteó algo similar a esto del ingreso básico, pero en verdad no son realmente los ingresos básicos. Otra cosa sí súper importante, de ninguna manera, evidentemente, el ingreso básico, quienes planteamos la idea de ingreso básico, supone reemplazar los servicios de salud, educación gratuita y otro tipo de beneficios, ¿verdad?, sociales que son absolutamente prescindibles. Es decir, de ninguna manera. De hecho, los estados de bienestar, donde ya se han iniciado algunos proyectos de ingreso básico, algunos experimentos de ingreso básico, de ninguna forma eso implica que la persona va a dejar de recibir atención sanitaria y educativa gratuita entregada por el Estado, porque eso, como tú bien dices, implicaría evidentemente al final traspasarle todo de nuevo a los privados y obligar a la gente finalmente a gastar esto, que son recursos, ojo, estos son recursos para poder comer, son recursos para poder vestirse, son recursos para poder pagar la luz, son recursos, ¿verdad?, para lo mínimo indispensable para sobrevivir. Todo aquello que con la pandemia, ¿verdad?, nos mostró que gran parte de los chilenos no tienen, ¿no? Eso es lo que nos mostró la pandemia. Y por eso es que está tan de moda, entre comillas, estilo. Ahora, lo de Silicon Valley, yo no estoy de acuerdo con la visión, ¿no? Lo que ocurre en Silicon Valley, y esto yo lo he visto, digamos, porque es lo que está en la base de las propuestas que se han hecho allá, el objetivo de ellos es adelantarse a la catástrofe que dicen va a generarse y que la pandemia ha acelerado con lo que es la inteligencia artificial. No solo el capitalismo cognitivo, sino que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está significando el reemplazo de trabajadores a una velocidad sin precedentes por máquinas. Si reemplazamos a los trabajadores por máquinas, efectivamente van a quedar una gran cantidad de desempleados, ¿ya? El problema es que las máquinas no compran. Las máquinas no compran, ¿verdad? Las máquinas no van al mall, ¿verdad? Entonces, de nuevo, el capitalismo puede autodestruirse debido a estos mecanismos, a la inteligencia artificial y a lo que es el capitalismo cognitivo, que de alguna forma además tiende a concentrar los ingresos en quienes son los dueños del conocimiento. Ale, tenemos que ir cerrando ya el programa. Yo encuentro que es súper, o sea, aquí hay pero muchísimo que conversar, para hablar. También tiene mucho que ver con todo lo que tú estás planteando, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, tiene que ver con la brecha digital, con lo que está pasando, ¿no es cierto?, bueno, se conversó mucho en su momento con lo que estaba pasando en Walmart, que iban a reemplazar a todas las cajeras, justamente me acuerdo perfecto de eso. Ya hay lugares donde uno va y hay cajas que son, ¿no es cierto?, que no hay personas, ¿verdad? Incluso ya hay series norteamericanas donde ese tipo de situaciones, digamos, son como chistes, como que la gente va tratando de pasar las cosas y no puede. Es como ya ya estamos llegando ya, o sea, hay otros países donde esto ya lleva mucho más tiempo y acá parece que no estuviéramos, no lo hemos conversado, no hemos avanzado en este tema. Y creo que es importantísimo y por supuesto que tiene que estar, porque no podemos pensar el mundo sin pensar en lo que tú estabas hablando de los nuevos trabajos, ¿no es cierto? Cuáles son las materias en las que vamos a preparar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Muy interesante me parece, todo lo que tiene que ver con la programación, ¿no es cierto? Como lenguaje. Y hay que adelantarse urgentemente antes de que sea una tragedia, digamos. A la tragedia de la inteligencia artificial, y sobre todo hay que adelantarse o responder, y por eso yo creo que la nueva constitución, y por eso yo estoy candidata a constituyente, la nueva constitución tiene que hacer un esfuerzo, pensando que vamos a tener un 50% de candidatas mujeres, de convencionales mujeres, tiene que hacer un esfuerzo por introducir mecanismos que permitan ayudar a las mujeres a superar esta catástrofe del cuidado que ha significado la pandemia. Y el ingreso básico, vamos a es el mecanismo.
Ya pues Alejandra, muchas gracias por haber Alejandra. estado. Obviamente yo creo que este tema da para mucho más, así que seguramente te vamos a invitar de nuevo. Alejandra Zúñiga, abogada, muchas gracias, académica también de la Universidad de Valparaíso, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros y nosotras. Oye, nos vamos rápidamente. Antes yo tengo, por supuesto, algo que decirles, porque ustedes recuerden que gracias al éxito de esta promoción de verano en Óptica Visión Natural, extendemos esta gran oferta hasta agotar stock. Agenda tu evaluación oftalmológica a domicilio por tan solo 49.900 pesos. Disfrutarás de 2 anteojos, un lente óptico y uno de sol óptico. Los armazones son de marcas propias y hay más de 300 marcos para escoger. ¿Qué estás esperando? Llámalos, escríbeles al WhatsApp, el más 569-5906-3937. Avisa que te enteraste por la voz de los que sobran y también puedes dejar tus datos en su página web www.oftalmóvil.cl y ellos te van a llamar de vuelta. Con eso, nos vamos rápidamente. Usted se queda aquí en la sintonía de Santiago TV y, por supuesto, de Radio USAT. Ya se viene Estación Central. Casana Cram, Daniel Stingo. Hasta mañana. Que esté muy bien. Chao, chao.